señala Marcos Moncada, el Chile de la segunda parte del siglo XIX es el Chile que se conecta con un sistema mundo de segunda revolución industrial. Por tanto, un Chile que, pese a formar parte de la periferia del sistema, será afectado por el aumento de la velocidad de la dinámica histórica observada, no en una revolución industrial en solo latinoamericano, nunca ocurrió, sino en una rápida transformación urbana. El desarrollo de la fotografía, en tanto arte y ciencia, se verá favorecido por estas nuevas dinámicas y transformaciones tecnológicas, que nos mostrarán una segunda parte del siglo XIX que se comenzará a ver y no solamente se podrá enunciar. A diferencia de épocas anteriores, para esta parte de la historia de Chile, nuestro saber dispondrá de una más diversificada caja de herramientas que enriquecerá nuestra memoria y problematizará en un sentido también singular a la historia de las realidades no discursivas. En su presentación, Marcos se apoyará en algunos autores, grandes figuras, que teorizarán sobre la imagen y sobre la fotografía, entre los cuales tendremos a Charles Bateau, Ricciotto Canudo, Erwin Panofsky, Peter Burke, ¿no es cierto?, y especialmente Roland Barthes. Este último, Roland Barthes, como sabemos, uno de los grandes autores del siglo XX, gran iniciador en Francia de la semiología, y que exploró el gran campo de los signos que no terminaban por definirse en la estructura del lenguaje, signos que tendían a escapar al acontecimiento de estas estructuras del lenguaje, ¿no es cierto?, que podían ser leídos como un material básico a partir del cual se podían formar nuevas estructuras lingüísticas. De ahí el interés de Barthes por ese amplio campo y en ese campo especialmente por la fotografía. En su importante libro, que también en algún momento lo cita ahí en el texto Marcos, en su importante libro, ¿cierto?, el libro de Barthes, La cámara lúcida, nota sobre la fotografía, que fue publicado originalmente en 1980, entre paréntesis, el último libro publicado en su vida. Roland Barthes muere en marzo de 1980. Ahí el autor introducirá una serie de importantes reflexiones sobre la experiencia de mirar y apreciar la fotografía, que es la experiencia también de un lector frente a este libro. Por supuesto, sosteniendo que la fotografía no es una copia de la realidad y que por ende no admite una sola interpretación, por más fundada que esté en la razón o en el método racional. En el desarrollo de su libro, en algún momento, Barthes aludía a la desconfianza que Bertolt Brecht, el gran autor de teatro alemán, tenía sobre la fotografía. En tanto, decía Brecht que esta conllevaba la debilidad de su poder crítico. Cerró el paréntesis. Roland Barthes proponía en este libro fijarse en dos estrategias de acercamiento a la superficie de inscripción fotográfica. Por una parte, señalaba que la relación con la fotografía debía darse desde los sentidos, aplicados de modo general sobre la cosa, la fotografía, entendiendo esta apertura al todo con el concepto latino que él ahí propone, ¿no es cierto?, que es el concepto de studium. Ese sería como el acercamiento global a la foto, digamos. Y por otra parte, decía, había que considerar que simultáneamente nuestro acercamiento contingente a la fotografía consideraba siempre un detalle que atrae, y no siempre era el mismo, o incluso aquello que punzaba de una fotografía y que puede incluso hasta lastimar los sentimientos, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿no es cierto?, también al observar la fotografía siempre nos fijamos en detalles que no siempre son los mismos. Esto era lo que Roland Barthes llama el punto.
estudio, ¿cierto? Una visión general, el punto siempre, ¿cierto? En la medida que a partir de nuestra observación nos vamos fijando en aspectos específicos. Es decir, la fotografía será siempre una experiencia vivida, que está vinculada con la contingencia y que con ella la experiencia fotográfica, aunque sea de la misma fotografía, se transforma según sea la dinámica de esa contingencia, que siempre dinamiza la relación entre el puntum y el estudio. Por último, la obra de Roland Barthes resaltará algo que me parece fundamental, no solo para entender la función de la fotografía en el mundo contemporáneo, sino la serie de fotografías que nos presenta Marcos sobre la obra de Jean Maurois. Desde sus comienzos se manifiesta en la historia de la historiografía una especie de evolución, que tendrá posteriormente también el cine, desde la fotografía que busca la pose y la reproducción del momento o el instante eterno, hacia una fotografía que capta un momento cualquiera del tiempo, introduciendo la idea de la contingencia y la inmanencia del tiempo como el elemento natural en el que navega la fotografía, redistribuyendo los papeles y las funciones de los elementos en medio de un tiempo perecible, alterando las jerarquías de lo que se considera más importante y menos importante de fotografiar. Parafraseando a un gran historiador contemporáneo, para nosotros, digamos, para la historiografía aparece como uno de los fundadores de la historiografía contemporánea, de la nueva historiografía contemporánea, que es un francés, François Simian, que en 1903 hablaba sobre la necesidad que la historiografía tenía de derribar viejos ídolos. Parafraseándolo, diríamos que la fotografía y el arte de la fotografía derribará el viejo ídolo de la pose y de la eternidad en la pose, incorporando la contingencia del momento cualquiera, introduciendo a la fotografía incluso en el tiempo del observador. Lo real vivido adquirirá en la relación fotografía-observador una dimensión hasta ese momento inimaginada. O sea, aquí el lector de la fotografía es un lector activo, no es un lector pasivo. Bien, como buenos observadores, Marcos Moncada y Eduardo Caviere han plasmado en sus textos la experiencia vivida por ellos al mirar el libro con las fotos de Maurois. Y como de acuerdo a las teorías barthianas y de otros, el espacio que se abre entre la superficie de inscripción de la fotografía y los observadores puede dar cabida a múltiples interpretaciones que amenazan con copar el momento de la crítica racional. Yo intentaré comunicarles aquí mi propia experiencia de acercamiento a estas fotos que tanto evocan la época cercana a mediados del siglo XIX, pero también de nuestra propia época. Hemos leído el libro como un continuo que trae varias fotografías de Chile y entre medio hay una incluso del Perú. Entre 1858 y 1860 la mayor parte de ellas, pero algunas se extienden hasta 1866 con una de las primeras fotografías sobre la guerra, ¿no es cierto?, que hubo ahí entre España, Chile, Perú, bombardeo de Valparaíso, ¿cierto?, en ese mismo año de 1866. Este objeto, álbum, artefacto, ¿no?, lo tomaré como una serie que comienza con la fotografía de la portada y se cierra con una fotografía de contraportada. Ese sería como el corte fotográfico, digamos, entre un inicio provisorio y un fin provisorio que constituye el objeto libro, ¿no? La fotografía en la portada muestra a la locomotora Maipú, número 5, con dos operarios a bordo de la misma. Es lo que yo estoy mirando, ¿no? Y es la propuesta, o una de las posibles interpretaciones
interpretación. Digo, muestra la locomotora, ¿no es cierto?, con dos operarios a bordo de la misma, en lo que parece el espacio de la maestranza como punto de partida y punto de llegada para los trenes. La mirada de los signos nos lleva a introducir una primera interpretación del decir, que se sintetizará en la visión simbólica ciertamente recurrente de la locomotora como símbolo del progreso a mediados del siglo XIX. El complejo mecanismo de relojería que muestra la locomotora, como la conexión de ejes, de tubos, de luces, campanas, de ruedas y rieles, de luces y sombras, sintetizará muy bien la revolución de los transportes y de la energía de la segunda revolución industrial, que acelerará la velocidad del movimiento y que muestra que el motor inicial se mueve con la máquina misma, encadenando el movimiento a los carros, las personas, los seres vivos y las cosas inertes. Luego, la fotografía de contratapa nos mostrará a la bahía de Valparaíso copada por un gran número de barcos, muchos de ellos a vela y otros mostrando ya las primeras combinaciones maquínicas entre la fuerza del vapor y del carbón y la de las velas que recibirán las fuerzas eólicas. Parece que el barco, junto a la locomotora, expresaría muy bien ese progreso en el que se creía en el siglo XIX, o en gran parte del siglo XIX, adscritos a la modernización material. Más que expresar la modernidad de las mentes, lo que producirá ahí los desequilibrios que marcarán el paso del siglo XIX al siglo XX. Toda consideración general en mis comentarios está condicionada por la época actual en la cual vivo y en la cual vivimos. Y esta cuestión condicionará a la vez la relación que uno pueda tener con la fotografía y la consideración de la relación de la fotografía en tanto soporte de imágenes en nuestro presente y en tanto evocadora de nuestro pasado. Tal como lo decía Eduardo Gabriel y lo reafirma Marcos, sin duda alguna la fotografía tendrá una conexión muy estrecha con la memoria y la transmisión de la memoria, con los mecanismos culturales de selección de la experiencia que parecen ser los discriminadores de lo que se recuerda y de lo que se olvida. Desde la época en que aparece la fotografía, esta introduce un nuevo elemento de transmisión del saber que viene a disputar los contenidos del recuerdo, tanto a la cultura oral como a la cultura escrita. De algún modo, la fotografía pone en riesgo el monopolio de la transmisión escrita en el recuerdo del pasado, abriendo las posibilidades interpretativas y relativizando la uniformidad del pasado y del presente. Un contemporáneo al nacimiento de la fotografía, Friedrich Nietzsche, decía que todo es interpretación de interpretaciones, acercando posiciones más bien a la consideración de la realidad más desde el punto de vista del arte que desde la ciencia. La fotografía, en este sentido, definitivamente es un arte. Otro elemento por considerar con la aparición del fenómeno fotográfico es la cuestión de la verdad. Aparentemente, todo parece indicar que la aparición de la fotografía nos acerca a una verdad de lo real, mucho menos equívoca y mucho más objetiva que las descripciones pictóricas, escultóricas o enunciativas lingüísticas. Sin embargo, el arte fotográfico se desarrollará a partir del siglo XIX en una atmósfera cultural donde la verdad de la ciencia no será exactamente aplicable a la verdad de lo humano y de lo social. En otras palabras, será la fotografía y su aparición contemporánea a la aparición de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, ¿no?
y de la erupción de otras formas de arte, como por ejemplo la literatura contemporánea, es decir, tal como entendemos contemporáneamente la literatura, que es de la segunda parte del siglo XIX, y también, por cierto, la aparición del cine. Con Nietzsche y otros, la verdad recuperará la versión más problemática de los antiguos griegos, quienes, según Heidegger, al ocuparse de la verdad, el concepto era, ¿no es cierto?, aletheia, simultáneamente se ocuparán de lo que aparece al claro del enunciado y la experiencia, y de aquello que se oculta a la luz y a la mirada. Si uno piensa en la fotografía y su relación con la verdad de la realidad, ¿no?, diríamos que desoculta la realidad, pero simultáneamente oculta la realidad. Es decir, el estudium de Roland Barthes sería la experiencia total sensible frente a la fotografía que se oculta cuando nos vemos atrapados por un punto. Un último elemento para considerar en esta parte es la relación de la historiografía con de la fotografía con la historiografía. Evidentemente que tanto Marcos como Eduardo son historiadores que presentan este libro, pero la lectura del libro no necesariamente será, ¿no es cierto?, una lectura de historiadores. Pero sin duda alguna que el interés de los historiadores por la fotografía será o irá más allá de la consideración de la fotografía como un mero testimonio de la realidad, ¿no?, a partir de estas cuestiones que estamos presentando, ¿no? Por eso me interesa esta reflexión, este último punto que estoy señalando. Esta disciplina, la historiografía, se entiende como aquella que estudia las acciones de los seres humanos en el espacio y el tiempo, distinguiendo en estas las acciones del presente, las acciones del pasado y las acciones del futuro, dicho así como una definición muy general. Hasta el día de hoy, la historiografía es una disciplina de conocimiento que finalmente cristaliza en un discurso escrito. La historiografía se escribe, la historiografía se enuncia, no se muestra en imaginarios. Hasta el día de hoy, ¿no? Por lo que la relación con la fotografía, en tanto discurso no escrito, se vuelve problemática. En este asunto han acontecido grandes transformaciones desde el siglo XX hasta ahora. En primer lugar, al entrar en crisis la existencia de una razón universal histórica, y al entrar en crisis el axioma que concibe a la realidad por sí misma como racional, no es posible admitir una sola interpretación acerca del proceso histórico general, o una única interpretación. Por ende, el lugar de la interpretación ha cedido cada vez más espacio a la crítica. La crítica supone la capacidad de identificar los elementos o los componentes que en un momento dado del tiempo y del espacio configuran las relaciones más importantes para aventurar luego una interpretación o un alcance significativo del todo de la realidad. Interpretar es significar, y en último término atribuir significado. La fotografía es, en primer lugar, un espacio de análisis y de crítica, y luego, en segundo lugar, será un espacio de interpretación, apelando en este último sentido a estos de quienes sensacionan la fotografía. Aquí el ejercicio nos acerca a las lecturas de los punctum y las relaciones de los punctum para alcanzar la visión más general o global del estudio. Todo esto nos muestra que el arte de la fotografía propone en sí mismo un pensamiento fotográfico que depende de escuelas, de corrientes y de autores. Sería interesante emprender, y esto es solo un comentario, digamos,
juego al autor. Y sería interesante emprender en una segunda parte de ese libro el estudio del pensamiento fotográfico de Eugene Manoury, visto a través de sus series fotográficas. Porque, por cierto, cuando decimos pensamiento fotográfico, el pensamiento fotográfico tiene autonomía relativa, por lo tanto, no es pensamiento ni filosófico, ni historiográfico, ni literario, etc. ¿no? Tiene su propia singularidad. Existe un libro de Susan Sontag, que es una gran escritora, ¿cierto?, norteamericana, que en algún momento la Susan Sontag estudió incluso con Roland Barthes en París. Era una relación también de maestro y discípulo ahí. Y uno de sus libros lo titula justamente Sobre la fotografía, que ella publica en 1977. Y ahí nos propone una imagen para pensar el papel de la fotografía en la historia de los seres humanos. Una imagen muy sugerente que nos permite pensar el papel de la fotografía y su relación con la realidad. Me voy a permitir citar el texto porque me parece, insisto, muy sugerente para efectos de aportar a la reflexión que Marcos, Eduardo y yo, nosotros hemos estado haciendo sobre este libro y sobre la fotografía en sí misma. Susan Sontag dice, abro comillas, la humanidad persiste irredimiblemente en la caverna de Platón, aún deleitada por costumbre ancestral con meras imágenes de la verdad. Pero educar mediante fotografías no es lo mismo que educarse mediante imágenes más antiguas, más artesanales. En primer lugar, dice Susan Sontag, son muchas más las imágenes del entorno que reclaman nuestra atención. El inventario comenzó en 1839 y desde entonces se ha fotografiado casi todo, o eso parece. Esta misma avidez de la mirada fotográfica cambia las condiciones de confinamiento en la caverna, que es nuestro mundo. Dice Sontag, al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y sobre todo una ética de la visión. Por último, el resultado más importante del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una suerte de antología de imágenes. Hasta ahí cito el texto de Susan Sontag, que ustedes lo pueden encontrar en la entrada, digamos, en la primera página de este libro sobre la fotografía. Esto que señala Sontag reafirma la idea de que en el mundo contemporáneo el campo de lo visible se ha comenzado a distinguir cada vez más del campo de lo decible, ¿no? Lo que se ve y lo que se dice, como campos diferentes. Entre ambos campos generamos nuestro saber de lo real. El saber es el decir y es el ver simultáneamente, ¿no? Entendiendo que son campos diferentes, por lo tanto no hay una homogeneidad tampoco en esa relación. Entre ambos campos generamos nuestro saber de lo real, entre ambos campos se produce una especie de tensión, de capturas mutuas, que van resolviendo provisionalmente lo que sabemos y lo que podemos saber de la realidad, y en el campo de lo visible, y en el que el campo de lo visible no se deja reducir al campo de lo legible y de lo decible. Esto tiene una importancia capital para el conocimiento y el modo como transmitimos el conocimiento hoy. El mundo de las imágenes y sus diferentes soportes, dentro de los cuales se encuentra la fotografía, es
hoy por hoy el vehículo privilegiado para descubrir aquello que está oculto en lo real, pero que nos da la impresión que tiende más a ocultar que a desocultar la verdad de lo real. En la caverna de Platón contemporánea se ha producido el aumento de la cantidad y de la velocidad de circulación de imágenes, siendo la fotografía una de sus expresiones más importantes. En la caverna ha aumentado el espacio para contener los archivos visuales de lo que nos guardamos nuestras imágenes para preservar la sustancia de nuestra memoria. El cine, en este archivo, ha amenazado con extinguir muchas veces el papel y la función de la fotografía, en tanto mecanismos de captación de la luz de las cosas, los seres, los espacios. Pero la fotografía ha logrado conquistar su singularidad testimonial y su papel creativo en nuestro mundo, en paralelo al desarrollo del cine y su desarrollo contemporáneo. Desde el punto de vista historiográfico, en los últimos años, los archivos fotográficos y las colecciones de fotografías nos han permitido conocer de otro modo el siglo XIX. La enunciación historiográfica y la memoria de lo decible se han visto enriquecidas e interpeladas